¿Qué hay, mi gente? Buenas tardes, aquí Punto Político, pues en tu segmento Crítica Política y de Opinión, ¿no? Es importante saber qué es lo que pasa pues, en nuestro medio y tomemos en cuenta algo importante. El ARCSA ha hecho una publicación con respecto a ciertos alimentos, yo los califico como artificiales. Todo lo que es hecho en una fábrica, en una industria, en un laboratorio, es artificial, porque lleva componentes químicos. Aquí la lista o la propaganda del ARCSA, no lo tome como una broma, son alimentos que contienen plomo, que provoca cáncer, tumores, degradación a todo el organismo del cuerpo humano, destrucción masiva. Aquí la noticia, léela, investígala, entra a la página del ARCSA, por favor, aquí con la noticia. Y bueno, una vez que ya vieron la noticia con respecto a los alimentos contaminados, cubiertos, camuflados con plomo, el resto queda bajo responsabilidad de ustedes. Ustedes saben que no deben consumir alimentos artificiales. Dicho esto, vamos a seguir con las siguientes noticias. Ok, mi gente, y el detalle es la siguiente. Aquí un caballero, en una entrevista, el señor que lo entrevista también él hace TikTok noticioso, es parte del grupo de Noti Urbanos. Da el entrevistado una clara explicación del por qué la consulta no es más que una parafernalia, gastadera de plata, innecesaria, burla social, una prueba de populismo. Tanto que odian los capitalistas esa palabra, el populismo. Es lo mismo, señor, para medir su popularidad y cómo puede llegar a la reelección. ¿Y el pueblo? Nada que nada, lero lero, candelero. Así el pueblo. Aquí para que vea la entrevista, sufridor. ¿Qué pasa con esa consulta popular? ¿Es necesaria o no para el país? Si es que tú me preguntas la importancia, la relevancia de la consulta popular para el país en estos momentos, yo diría que más responde una agenda de un pacto político, a la agenda de una propuesta política más que a dar respuesta a las urgencias del país. Y lo digo ¿por qué? Porque en el Ecuador uno de los problemas fundamentales se encuentra en la constitución vigente del país, en las instituciones, en las configuraciones, en el diseño institucional que hace la constitución. Y eso no precisamente se va a poder solucionar con una consulta que se quiere hacer en 95 días promedio que tomaría aquella, sino que eso implica y necesita un proceso mayor que se llama reforma parcial a la Constitución, y que yo creo que en consecuencia la consulta no va a alcanzar plenamente para los objetivos y necesidades del país. ¿Que las consultas populares tienen un costo? Por supuesto que sí, pero que aquello es parte de la propuesta con la que ganó el actual gobierno, hay que también comprenderlo. El actual gobierno ha ganado, es presidente, entre otras razones, por una propuesta de hacer una consulta popular, y esto tendrá que desarrollarlo. Las consultas populares en el Ecuador, lamentablemente, no siempre responden a las urgencias estructurales del Estado, sino a las urgencias de colores, de tendencias, de partidos políticos, de movimientos políticos, ¿no? Y esto es un problema. Y del presidente en turno, ¿a quién le sirve una consulta popular? Si cada presidente que ha venido durante estos últimos años ha hecho una consulta, pero al Ecuador no ha beneficiado. Yo creo que hay que mirar también con ojos esperanzadores que es un nuevo tiempo, ¿no? Que esperamos que este tiempo de transición tan breve que tiene el gobierno José, lo mismo actual... nos dijeron con Guillermo Lasso, por ejemplo. Y si nos vamos un poquito más atrás con Lenín Moreno. Sí, yo creo que sí, pero hay que hacer ajustes y cambios, ¿no? Yo creo que no hay que ser tenebrosos, no hay que tener miedo a los cambios. Yo creo que los cambios son buenos, pero cuando los cambios, insisto, responden a razones país, a razones de Estado y no únicamente a membretes de temporada, no únicamente una cuestión inmediata, simplemente para medir popularidad, Entonces, porque eso es importante, William, decirlo.
En el Ecuador, lamentablemente, las consultas populares sirven para medir popularidad. Pueden haber propuestas espectaculares para la estructura del Estado, pero al final del día, las consultas simplemente están haciendo y cumpliendo un rol de medir qué tan popular es un gobierno en un momento dado. ¿Se quiere decir entonces que Daniel Noboa buscaría con esto la reelección en el 2025? Lo cual yo Y creo, sería una entrada potente para saber si sí o no. lo cual yo creo que es lamentable para el país, porque el país no debe seguir pensando en la siguiente elección, sino en las siguientes generaciones, y los problemas estructurales del país, insisto, son enormes. Si la consulta popular se lleva en el tiempo, no 25 días o 100 días, ¿a quién beneficia? Quizá el Ecuador no sabe, pero ¿a quién beneficiaría? ¿Se podría solucionar algo de lo que pasa lamentablemente en el territorio nacional con lo que allí se plantee con las preguntas o no? Bueno, yo creo que para poder responder a aquello necesitamos mirar las preguntas, ¿no? Y eso es lo que las no sabemos. preguntas son las Claro, que marcarán claro. efectivamente cuáles son los ambientes a tratar para la consulta popular, qué cambios se busca con la consulta popular. Insisto, hay que mirar las preguntas. Se dice que va por el tema del Poder Judicial, se dice que va por el tema de la seguridad nacional, pero sería importante tener ya el diseño concreto de los considerandos y del cuestionario, incluso para mirar la constitucionalidad. José, usted es un experto constitucionalista, no solamente local, nacional, sino a nivel internacional. ¿Quién les debería asesorar el momento en que también hagan bien las preguntas, ¿no? Porque les fue súper mal cuando hicieron la última del ITT. Ganó fuera, pero no, la gente no quería en dónde estaba el pozo del ITT. Bueno, yo creo que aquí hay que entender que el equipo jurídico de la presidencia debería ya estar tomando nota de algunos elementos constitucionales fundamentales. Absolutamente. El primero, el presidente no puede preguntar la intención en la consulta de que se creen, se modifiquen, por ejemplo, proyectos de leyes. Claro. No pudiera. ¿Por qué? Porque el artículo 195 del Código de la Democracia es expreso y señala de que si se quiere plantear reformas legales, tiene que haber previamente la negativa de la Asamblea de esas reformas legales. Entonces esto hay que mirarlo. Y yo sí escucho en el discurso presidencial que algunos temas van por ahí. Y yo me pregunto, ya verificamos la disposición del Código de la Democracia. Hay que mirar además que ya la Corte Constitucional, apreciado Wilmer, ha realizado distintos estándares sobre qué debe ir vía enmienda y qué debe ir vía reforma parcial. Hay que tomar eso, hacer una suerte de checklist y precisamente ir configurando la propuesta de consulta, si es que tendría enmiendas y reformas, y si tuviera incluso, esto que estoy señalando, proyectos normativos, ajustar a lo que dice el ordenamiento jurídico. Y luego, respecto de las preguntas plebiscitarias, de la consulta en general, tienen que ser constitucionales, tienen que ser aquellas que la Constitución permita. Cuidado con aquellas voces que quieren aún la pena de muerte. Sí, muchos podrían querer aquello, pero la Constitución prohíbe la pena de muerte. Entonces, estos son temas que deben pasar de una lógica populista plebiscitaria a una lógica coherente, seria y de no engañarle al país. Entonces, eso con lo que con respecta a la consulta popular, por lo menos hoy jueves. Y si ves aquí, tengo algunos apuntes bonitos, pero eso te lo voy a dar en el otro sketch. Esto lo escuchaste, lo viste aquí en Punto Político, en tu segmento de crítica política diaria, cotidiana y de opinión. Manténganse atentos para que no se dejen engañar, abusados, para que estén siempre sobre la jugada y desconfiados, porque se los dije anteriormente. Esta no va a ser la única, ni la primera. Aún falta un chorro, son cientos de cosas con respecto a esta metástasis, el asesinato de este y la muerte del otro, y la consulta y el populismo y toda esa mamada. Hasta el infinito y más allá. Hasta la victoria siempre. Te tengo chequeado, sufridor. Te tengo chequeado. Vamos por la otra.